Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro curso de C++. El día de hoy vamos a ver eh, cómo vamos a utilizar las variables. Ya anteriormente vimos eh, nuestros tipos de variables y aquí tenemos el ejemplo, más que todo, de cómo funciona. Volvemos a repetir, para textos utilizamos string, para números enteros sin decimales usamos int, como vemos aquí, para caracteres usamos char, para una cadena de caracteres, que es esta, y para números decimales float de esta manera. Pero ¿cómo los vamos a utilizar? De ahorita vamos a ver. Tenemos este código, ya lo preescribí para que no tengamos, no perdamos mucho tiempo en la escritura, sino que en la explicación, que es lo que nos interesa a nosotros. Muy bien, esta librería la conocemos, pero si vemos ahora tenemos dos librerías más. La primera es la include string, que esta librería me va a servir para indicar que yo voy a utilizar eh, textos dentro de mi programa, ¿de acuerdo? Textos, y ahorita vamos a ver en qué partes. Y include locale.h, que esto me va a servir para indicarle al programa que necesito utilizar la localidad, la localización de mi computadora. ¿Esto para qué? Si nos damos cuenta, el programa anterior que tenemos por ahí, la palabra años no se miraba por la ñ. Recordemos que este es un programa y es un lenguaje que viene de Estados Unidos. O sea, allá fue una de las cunas de esto y allá no existen los signos de puntuación como aquí en, bueno, como en español latino, en este caso Guatemala. ¿De acuerdo? Entonces, pues necesito indicarle al programa que voy a estar utilizando este tipo de situaciones. Entonces, por eso jalo estas dos nuevas librerías. Este lo conocemos, este ya. Y luego aparece otra línea nueva, que es este de aquí, setLocale. Esto me sirve para indicarle o para obligar, si en dado caso, la primera línea que está aquí arriba me sirve para que usemos la configuración de mi computadora. Pero en dado caso, mi computadora por alguna u otra razón no se encuentra con español, le pido que venga y que me utilice el español como lenguaje y que pueda utilizar yo los elementos del español latino. ¿A qué elementos me refiero? La ñ, acentos, signos de interrogación abiertos, todo ese tipo de situaciones. Entonces es importante para que nos salga bonito utilizar estas dos líneas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces set locale. Así debe ser escrito. Importantísimo. Es importantísimo. Si a partir de ahorita, si está escrito estas situaciones, están escritas con mayúscula, las escribimos con mayúscula. Si está escrito en minúscula, lo escribimos en minúscula. Muy importante eso. Muy bien, como les había comentado, yo siempre manejo el programa que estamos hablando con alguien más. O sea, ustedes están haciendo el programa para otra persona, no precisamente para ustedes. Entonces el programa debe de ser amigable. En este caso, siempre para mí es indicar una bienvenida. Sí, ahí dice, bienvenidos al encuestador, muchas preguntas. Y luego dice, responder de manera rápida las siguientes preguntas. Y comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo se llama tu mamá? ¿De acuerdo? Tiene acento, vamos a colocar. Su mamá, ahí. Bueno, ahí está, su mamá. Y tiene ya signos de interrogación. Si no utilizamos estas dos de aquí, no nos van a aparecer los signos de interrogación correctamente, no nos van a aparecer las tildes correctamente. Entonces, muy atentos sobre eso. Entonces, se hace la pregunta y luego declaramos la variable. Pero para declarar una variable, tenemos que pensar, el usuario cómo me va a responder. ¿De acuerdo? Si yo estoy preguntando cómo se llama tu mamá, para que el usuario lo entienda mejor, le vamos a colocar cuál. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer nombre de tu mamá? Y ahí te lo voy a explicar por qué. Porque usted le dice cómo se llama tu mamá, el usuario va a venir a colocar todo el nombre. Y no. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este elemento que es string y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Pero entonces siempre tenemos que pensar muy bien cómo vamos a hacer esto de preguntar al usuario y cuál va a ser su respuesta.
Tenemos que entender que tenemos que buscar todas las variables posibles. ¿Sí? Siempre se ha dicho, y no es con afán de ofender, pero es la realidad, de que tenemos que pensar en todo lo que el usuario puede hacer mal y evitarlo al hacer un programa. Entonces es muy importante sobre eso. Entonces, ¿cuál es el primer nombre de tu mamá? Si va a colocar, por ejemplo, Perla, entonces esto es, ¿qué? Letras, ¿verdad? Entonces, al ser letras, tenemos que utilizar un tipo de variable, string. Cuando yo utilizo string, estoy diciendo que la respuesta del usuario, ¿sí?, va a ser letras, ¿sí? Entonces, que en esta variable, es como cuando nos ponen en casa, la variable se llama nombre mamá, pero también observemos, ¿por qué está junto? Porque no podemos dejar espacios, no puedo hacer esto, nombre mamá, no, eso no se puede, ¿sí? Y porque no tiene acento, porque tampoco podemos utilizar ni espacios ni signos dentro de los nombres de nuestras variables. Muy atentos sobre eso. No se debe usar ni espacios ni signos en nombre de las variables. Bueno, regresamos. Primero indico qué tipo de variable voy a usar. En este caso es string. ¿Por qué? Porque es letras. Recordemos eso. Letras, string. Muy atentos. Entonces digo, el tipo va a ser string. El nombre de la variable va a ser este. Nombre mamá no es la respuesta que el usuario va a dar, porque el usuario puede colocar Perla, María, Juana, Luisa, lo que el usuario quiera, pero lo que nosotros estamos buscando es que lo guarde en algún lado, y ese contenedor, esto de aquí es como un contenedor, ese contenedor se va a llamar nombre mamá, ¿de acuerdo? Entonces estoy diciendo que el contenedor va a ser de letras y el nombre va a ser esto, ¿de acuerdo? Entonces es como cuando tenemos nosotros una caja y tenemos una caja para lapiceros, una para crayones y una para lápices, ¿verdad? Entonces no colocamos Bic, no colocamos el nombre de lapiceros, sino solo lapiceros. Entonces así es como trabajamos aquí. Entonces aquí ya declaré mi variable. Algo importante con estas variables es que no se pueden repetir en ninguna parte del programa. Por favor, muy atentos sobre eso. No se puede estar repitiendo. Luego de eso, vamos a utilizar este método sin, ¿sí?, que es cin. Si se dan cuenta que es cout y este cin, cout es para mostrar y cin o sin es para guardar, para lo que el usuario va a venir y me va a escribir, yo lo pueda guardar, ¿sí? Entonces, ¿y dónde lo va a guardar? Dicen, lo va a guardar en esto, en la variable que yo declaré aquí arriba. Muy atentos sobre eso. Entonces, si lo leemos de esta manera, diría, quiero mostrar esto al usuario, quiero crear este contenedor, y lo que el usuario escriba lo quiero guardar en el contenedor que estaba antes, ¿sí? Lo que el usuario escriba lo quiero guardar aquí. Entonces, esta es la primera pregunta. Luego viene otra pregunta: ¿cuántos años tienes? Y yo me puedo quedar aquí y preguntarme, la respuesta del usuario, ¿cuál va a ser? Números, letras, va a ser números, pero ¿van a ser números enteros o va a ser números con decimal? Porque cuando te preguntan tu edad, no respondes, yo tengo 14.3 años. No, ¿verdad? 14 años, 15 años, 20 años, 30 años, siempre decimos un número entero. Entonces, cuando utilizamos número entero, vamos a utilizar la variable int, ¿sí? Entonces voy a declarar, voy a decir, mi variable va a ser entera, de números enteros, y se va a llamar edad. ¿Entendemos? Va a ser de números enteros y se va a llamar edad. Y luego, nuevamente sin, y lo voy a guardar. Pregunto esto, creo mis variables, mi contenedor, y le digo que lo que el usuario escriba lo guarde en este contenedor, ¿sí? Muy importante también, quiero que observen algo, no sé si ya lo notaron, el code tiene todos sus signos para la izquierda, mientras que el sin lo tiene para la derecha. Y también muy importante, por favor, los puntos y coma no lo vamos a olvidar. Luego, digamos, code, y la pregunta es, ¿cuánto cuesta el pan con jamón? Sí, tengo algo de hambre ahorita que estoy haciendo este video, entonces, ¿qué les podré decir? Quienes me conocen ya saben que padezco de algo que se llama hambre. Si alguien está comiendo por ahí, por favor, dichoso. Muy bien. Digamos que el costo va a ser $3.50.
digamos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a esperar que el usuario me escriba puntos decimales, voy a utilizar float. ¿Sí? Float, que se me sirve para los puntos decimales. Entonces, digo que va a ser un flotante o un elemento con punto decimal y coloco la variable sin y otra vez. Quiero que observemos que en estas líneas ninguna va a ser igual. Es más, si yo quisiera agregar otra, tengo que buscar otro nombre de variable. Muy importante, las variables ustedes las tienen que cambiar, no deben de ser las mismas en estos casos. Y luego por último, por ejemplo, aquí hay una pregunta, veamos. Dice, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Tendría que estar esto aquí arriba para que lo entendamos mejor. Aquí. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? Dice. Entonces, está pidiendo nombres y apellidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solo me está pidiendo una cosa. Tengo que escribir una cadena de texto. Para escribir una cadena de texto, lo que yo voy a utilizar es esto de aquí, char. Pero ¿cómo lo utilizo? Bueno, de la siguiente manera. Observen. Voy creando, en este momento las creé de forma horizontal. Si usted la crea vertical, no hay problema, pero lo conveniente es así porque no tenemos que escribir char, char, no, solo un char, ¿sí? Y escribo el nombre de la variable y cuántos elementos o cuántos caracteres va a tener es. En este caso dice que 20, ¿de acuerdo? Dice que 20. ¿Y cómo saco esto? Simple y sencillamente vengo, control alt y busco donde estén estos dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque no son si se dan cuenta, no son las corcheas normales, son estas cuadraditas. Entonces tenemos que estar atentos a cualquier situación. Entonces digo nombre y le coloco carácter 20 caracteres. Luego nombre 1, 20 caracteres también. Nombre 2, 20 caracteres. Y nombre 3, 20 caracteres. Y le digo que todo eso me lo guarde. ¿Sí? Otra vez, igual con el sin, si se dan cuenta, con el sin. Sin, lo primero que escriban en nombre, lo segundo que escriban en nombre 1, lo tercero en nombre 2 y lo cuarto en nombre 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, char me va a servir para esta situación. Es muy importante que esto solo lo vamos a utilizar cuando queremos que nos digan una cadena, si queremos nombres completos o si queremos, por ejemplo, que vamos a preguntar cuál es tu película favorita y sabemos que nos va a dar tres palabras, pues tenemos que utilizar aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. Vamos a guardarlo para verlo. Lo corremos y vamos a que corra. Ahí estamos. Muy bien, dice, ¿cuál es el primer nombre? Vamos a colocar aquí un nombre cualquiera. Si se dan cuenta, tenemos nuestros acentos, ¿sí? Lo que hemos estado viendo. Bien, María. Y luego le damos Enter. ¿Cuántos años tienes? Aquí, como si ustedes se recuerdan, no le coloqué signos de interrogación, ¿sí? Pero quiero que observen que ya está la ñ. ¿Por qué? Por estas líneas que hemos estado utilizando. ¿Cuántos años tienes? Vamos a colocar uno ficticio también, no voy a colocar mi edad. Y le damos Enter y dice, ¿cuánto cuesta pan con jamón? Aquí, como no le coloqué, no aparece aquí. Entonces vamos a decir que cuesta 3.50. Muy bien. 3.5. Yo creo que en este caso tiene que ser 3, una configuración que tengo aquí, pero quiero ver. Vamos a ver. 3.50. Escribe tus nombres y apellidos. Entonces, por ejemplo, Pedro. Pedro Armando Flores Castro. ¿Sí? Y listo. Termina el programa. Vamos a ver por qué. No hicimos nada más. Pero todo esto se guardó. ¿Qué pasa si yo quiero ver mi información? O sea, si haya guardado correctamente.
O sea, no quiero solo guardarlo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empieza su imaginación, donde tienen que ustedes empezar a usar su imaginación. Por eso les digo yo, las preguntas deben ser bastante concretas, porque entonces comenzamos code, o vamos a colocar aquí, es un gusto. Ay, es un gusto. Aquí es nombre, nombre uno, nombre 2, nombre 3. Dense cuenta que estoy utilizando las variables aquí, entonces es un gusto. Muy bien. Eh, tienes, esto va entre comillas, tienes edad. Ujú. Em, primer nombre. Este espacio que dejo es para que no me vaya a quedar juntas las estas palabras, ¿entienden? O sea, que queden separados para que se mire bonito. Primero tu mamá es, ajá, aquí utilizamos nombre mamá. Entonces aquí también vamos a separar un poco. Aquí también. Y aquí. Nombre mamá. Y el pan con jamón cuesta el pan se llama. ¿Sí? Entonces observamos de que lo que usé fueron únicamente las variables. ¿Por qué las variables? Porque el usuario va a poder escribir lo que él quiera. ¿Entienden? Lo que él quiera. Vamos a correrlo. Y le vamos a ejecutar aquí. Bueno, ¿cuál es el nombre? Vamos a poner ahorita María. María. Vamos a ver. Y vamos a ver. Muy bien, es un gusto. Aquí hay un problema. Veamos. Es un gusto, dice Pedro. Ay, ¿por qué? Pero veamos. Aquí ya está la información que nosotros colocamos. Tienes 23 años, exacto. El primer nombre de tu mamá es Tas. Muy bien. Y el pan con jamón cuesta 50. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo solucionar esto? Simple y sencillamente tengo que dar espacios aquí. Vamos a ver. Aquí tenía que dar un espacio. Y aquí en medio de estos tenía que dejar unos espacios. Y aquí también. Ahí estamos. Entonces, esa sería la forma en que ahorita estaríamos trabajando. Sí, eh, nuestras variables. Así que cualquier duda ya saben que estamos para servirles.